Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bienvenidos a todos los que se van conectando, a los que van a ver este estudio. Vamos a comenzar con la porción ya número 27, que se encuentra en el libro de Vayikra, Levítico, y va desde el capítulo 12.1 hasta el 13.59 y que se traduce como ella concibe. Amén. Bueno, ya vamos a hacer primero una tefilá de agradecimiento. Vamos a agradecer por la Torá y vamos a hacer una tefilá antes de comenzar. Amén. Amén, amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol hamim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yud-Het Vav-Hei noten hatorá. Bendito eres tú, Yud-Het Vav-Hei, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito seas tú, Yud-Het Vav-Hei, el dador de la Torá. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Bien, vamos a hacer una tefilá para entregar esta administración en manos del Eterno. Abacados, amado Padre, Rey Todopoderoso, venimos ante ti, Señor, para agradecerte por permitirnos compartir este tiempo con cada uno de nuestros hermanos. Gracias te damos, Señor, porque nos has puesto, Señor, delante de nosotros tu palabra, tu verdad. Gracias te damos, Señor, por habernos despertado, Padre Santo, a esta tu gran verdad. Gracias, Señor, por seguirnos mostrando el camino correcto que debemos seguir, Padre Santo. Gracias te damos, Rey amado, porque nos permites compartir tu palabra, porque nos permites, Padre Santo, dar testimonio de tu verdad. Bendito seas, amado Rey de Reyes, Señor de Señores, por siempre. Tú, Padre Santo, que haces salir el sol sobre justos e injustos, que ha dado tu verdad, Padre Santo, a todas las naciones. Te damos muchas gracias, Señor, porque hoy estamos, Señor, reunidos una vez más delante de ti para aprender de tu santa palabra, de tus santas escrituras, para alimentarnos, Señor, con esa agua viva, Padre Santo, que nos das, con ese maná del cielo, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por tanta bondad, por tanta misericordia. Te pedimos, Rey Todopoderoso, que siga derramando de tus rúas de sabiduría, de entendimiento sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de las personas que van a ver esta porción, Padre Santo. Te pedimos, Rey amado, que les des rúas de discernimiento, espíritu de discernimiento, Padre Santo, para que ellos puedan discernir todo lo que aquí se enseñe, Padre Santo. También te pedimos, Rey bendito, que sea aquí, Señor, ministrando solamente tu palabra, que seas tú, Padre Santo, purificando nuestros labios, Padre amado, y que nos estés dando, Padre Santo, tu palabra, tu verdad, que aquí nos enseñe palabra de hombre, y que si nos equivocamos, Padre Santo, si cometemos error, Padre Santo, sin darnos cuenta, y si aquí se está enseñando palabra de hombre, que sea desechado por mis hermanos, Padre Santo, por todas las personas que vayan a ver esta administración, esta enseñanza. Por eso la dejamos en tus manos, Señor, en tus preciosas y benditas manos, para que seas tú obrando y ministrando, Padre Santo. Todo esto, mi Señor, lo presentamos delante de ti, en el poderoso nombre de nuestro amado Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Bien, vamos a comenzar con este estudio de esta porción que lleva por nombre Tazria y que se traduce como ella concibe o cuando concibe. Esta porción nos va a narrar con respecto a las mujeres cuando dan a luz a lo que es la purificación, cómo se debían purificar las mujeres después de concebir. También vamos a aprender sobre los distintos tipos de enfermedades y vamos a aprender sobre todos los procesos también de purificación, de restauración del cuerpo, del ser. Amén. Recordemos que en la porción anterior, que fue la porción octavo, Shemini, que la vimos la semana anterior,
habíamos estado aprendiendo sobre todas las leyes alimenticias que vemos en las escrituras, y por medio de esto aprendimos dos términos muy importantes en la escritura sobre lo impuro y lo puro, es decir, sobre lo limpio y lo impuro, sobre lo tamei y tajor. Tamei es todo lo que no es permitido por el Eterno. Recordemos que tamei, lo que habíamos aprendido la semana anterior, que es algo que nunca va a ser aceptado ante los ojos del Eterno. Nosotros en esta mentalidad, en nuestro idioma, cuando encontramos estos significados en nuestro idioma, vemos que aquello que no es limpio puede ser limpiado, pero si nos vamos a las escrituras y vamos a un pensamiento hebreo, cuando encontramos la interpretación con respecto a lo tamei, esto nunca va a ser aceptado delante de los ojos del Eterno. Entonces, siempre lo que es impuro va a ser siempre impuro, y esto lo veíamos con las leyes alimenticias. El animalito que no es apto para comer no va a ser apto para comer nunca delante de los ojos del Eterno, es decir, nunca va a ser aceptable para que lo comamos. Entonces, con esto, por medio de esto, que también nos está representando los pecados, es decir, un pecado nunca va a ser aceptado ante los ojos del Eterno. Entonces, con esto tenemos que aprender bien a diferenciar estos conceptos de lo que es tamei y de lo que es tajor. Tajor es todo lo que es aceptable, todo lo que es bueno, nos representa más al corazón del Eterno, es decir, todo lo que es aceptable ante los ojos de Él. Entonces, esto nos va a ayudar a que podamos comprender qué es el estado de pureza para estar en su presencia, para podernos acercar hacia la santidad, a estar en la presencia del Eterno. Amén. 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 Y vamos a dar comienzo entonces de esta porción, y lo primero que encontramos justamente es la purificación después del parto, que va desde Levítico 12 del 1 al 8, y dice así su palabra. Habló Yud-Heh-Vav-Heh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sea cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación. Y de 66 días estará purificándose de su sangre. Bien, algo que tenemos que comprender y ver con respecto a los conceptos que estábamos dando al principio, con respecto a tamei y tajor. Como lo decíamos, la palabra inmunda para nosotros en nuestro idioma, es decir, en Occidente, vemos que nos parece algo como muy grave. Es decir, vemos que esa palabra inmunda nos hace referencia a eso, como que es algo malo, pero si lo vemos a la luz de las escrituras, vemos que no es así, sino que se está tratando más que nada de un estado de impureza. Y algo muy importante que nos está señalando acá la escritura, y que nos dice que si era varón, iba a estar en ese estado de impureza por 40 días, y vemos que si era mujer, vemos que iba a estar, o sea, si era una hija, iba a estar en estado de impureza durante 80 días. ¿Por qué? Porque recordemos algo muy importante. Si era niña, si es mujer, la mujer tiene esa bendición, esa capacidad que nos da el Eterno de poder concebir. Es una bendición. Recordemos que
es algo bueno que nos ha dado el Eterno de poder dar vida, de poder dar a luz. Entonces, vemos esto muy importante, ese estado de impureza, es decir, de ese estado era porque eh, están purificándose no solamente la mamá, sino también la hija, porque la hija también va a tener esa bendición de parte del Eterno de poder dar vida. Entonces ella ya nace con esa capacidad de dar vida. Exactamente, es más, inclusive en las ciencias biológicas nos muestra de que cuando una niña, previo, digamos, cuando ya es el feto y se produce la concepción, ¿no es cierto? Desde aquel momento ya tiene en su sistema la cantidad de óvulos que va a tener durante su vida, sobre el resto de su vida. Entonces vemos cómo el Eterno en tal perfección ha hecho todas las cosas, porque sabemos que para el Eterno un día es como 1000 años, un día. Sabemos que el concepto de días para el Eterno puede ser mayor, más amplio que en este caso. Por ejemplo, sabemos que una mujer, desde que empieza a ovular, ¿no es cierto? Desde que se hace señorita, una niña, sabemos que es alrededor de los 11, 12 años y después durante 40 años ella es fértil. Una vez pasados los 40 años sabemos que a nivel general la mujer entra en su estado de menopausia y ya no baja más, ¿no es cierto? Ya deja de ser fértil. Entonces vemos cómo el Eterno en su perfección calcula todo, inclusive hasta esa purificación solicita de aquella niña, porque sabemos que esa niña ya tiene, cuando nace, la cantidad de tiempo que ella va a ser fértil, a pesar de que todavía no lo es, ¿no es cierto? Que eso va a llegar después de su edad, después de que venga su primer menstruación, una vez que es fértil, eh, pero como el Eterno da todo perfecto, somos diferentes, tanto el hombre como la mujer en la biología somos diferentes, tenemos nuestras diferencias. Por ejemplo, el varón tenía que ser circuncidado a los 8 días, entonces por eso tiene una semana de purificación y posterior a eso tenían que circuncidar al niño, después debería esperar sus 33 días. Sabemos que normalmente siempre, por más que no lo tengamos como una regla legal, como una ley, pero sin embargo nosotros cumplíamos la escritura porque ese tiempo de cuarentena, de 40 días que tiene la mujer posterior al parto, todos los médicos lo recomiendan, que la mujer se cuide durante esos 40 días posteriores al parto y sin querer estábamos aplicando lo que es la regla, la ley de la Torá, ¿no es cierto? Se está cumpliendo lo que la Torá estaba escrito y esto ha venido de tradición, de oral, y sin embargo los médicos también lo recomiendan. Y es lo que normalmente cuando una mujer sale del parto, el médico le prescribe esos 40 días de, de reposo, de que se cuide de toda actividad física, que se cuide al niño. De no tener relaciones sexuales. Y vemos que esto, por parte del Eterno, vean que, como lo decía Marcelo, es una manera también de cuidarnos, como ha hecho todo a la perfección. Cuando yo tuve mis hijas, también la doctora me recomendó exactamente lo mismo, de que no tuviese relaciones, porque el cuerpo por dentro, ella me explicaba, la doctora, tiene un proceso para volver a restaurarse, para volver a regenerarse y volver a reconstruirse todo en nuestro cuerpo. Entonces, lo recomendable es que no tuviera relaciones, porque si no, todo por adentro de nuestro cuerpo no se iba a restaurar. Entonces necesitamos ese tiempo. No solamente se trata de que nos purifiquemos ritualmente, sino de que el cuerpo se restaure, de que el cuerpo
se regenere de nuevo, es decir, que se cure a sí mismo, porque todas estas cosas nos las ha dado el Eterno y es para nuestro bien. Veamos que sin saber, sin conocerlo, como decía Marcelo, estábamos guardando Torah sin saber, estábamos cumpliendo con esta ley, con esto tan bonito por parte del Eterno, que es una manera de cuidarnos y de protegernos, de cuidar todo nuestro ser. Amén. Inclusive cuidando a aquellas que son niñas, que van a nacer niñas, ¿no es cierto? Porque muchos interpretan o entienden o inclusive han tomado esta diferenciación como algo para aprovechar, diríamos, de denigrar a la mujer porque tiene mayor cantidad de tiempo de purificación, porque tiene varias cosas, pero no, el Eterno es perfecto y ha cuidado y protege a todos, a cada uno de nosotros, tanto varones como a mujeres. Entonces vemos cómo el Eterno es misericordioso y nos muestra su perfección en toda su magnitud. Amén. Vemos también, como lo decíamos, son normas para nuestro cuidado, son normas de higiene, y algo muy importante de por qué señala ese estado de inmundo, o mejor dicho, en esta versión sale inmundo, pero en otras versiones nos narra, nos traduce como impureza. ¿Por qué se conoce como un estado de impureza? Porque recordemos que ya hemos aprendido en las porciones anteriores que en la sangre hay vida. Entonces, cuando la sangre sale del cuerpo, ¿no es cierto? Así como lo vamos a ver ahora con respecto al semen, que también hay vida, nos está señalando muerte, es decir, cuando la sangre, porque recordemos que la mujer cuando está en su periodo menstrual, cuando está saliendo sangre, es un óvulo que no fue fecundado, entonces está representando lo que es muerte. Es por eso que no debemos estar en contacto con la sangre. No es que la mujer sea impura, sino que estar en lo que no se debe tener es contacto con la sangre, porque justamente se está teniendo contacto con muerte, está representando eso, muerte, y lo mismo sucede con el semen. Entonces, esto nos está señalando una norma más que nada de higiene. Exactamente, en Levíticos 15, 16 al 18 nos dice, cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche, y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión de semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Acá nos está mostrando que ese estado de impureza tenía que ser lavado y esperar hasta el atardecer, hasta la noche, para volver a ser puros. No está hablando de que el acto sexual en las normas que el Eterno nos ha dejado, ¿no es cierto?, entre una mujer y un esposo, ¿no es cierto?, en su lecho matrimonial, sea algún pecado, sea algo malo, sino nos está mostrando que esto es algo normal y que hay que lavarlo con agua y esperar a la purificación. Y es más que nada por lo que decía Iván hace un rato, es justamente este estado de impureza que tenemos por este tiempo, por un corto tiempo, es justamente por el contacto que tenemos con la muerte. Sabemos que ese semen que no entra en la mujer son espermas que mueren previo a entrar y fecundar el óvulo, al igual que la situación de la mujer con el tema de la ovulación. Entonces sabemos que todo esto se tiene que lavar, no es pecado, sino se lava y se vuelve a restaurar la pureza después de caída la noche. No es algo pecaminoso, sino siempre y cuando hablando dentro de las normas que el Eterno nos muestra para una pareja, para un matrimonio, una pareja, un hombre y una mujer que están casados y tienen una familia
digamos, tienen para futura familia, ¿no es cierto? Bien, vamos a ir con las ofrendas que se debían presentar para este estado de impureza. En Levítico 12:6 nos dice, cuando los días de su purificación fueran cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año por holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión. El sacerdote y él los ofrecerá delante de Yud-Het Bat-Hei y hará expiación por ella y serán limpios del flujo de sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, una para holocausto y otra para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Vemos que estos dos tipos de ofrenda que se está pidiendo, tanto de holocausto y de hatat, vemos que son para expiación por expiación por ella, es decir, por la mujer, ¿no es cierto? Expiación y será limpia, dice, del flujo de sangre, ¿no es cierto? Pide por expiación y pide también el holocausto, que también está, también es expiación, y también por ella, también por la mujer que está teniendo justamente este estado de impureza que habíamos mencionado, estos 40 días de haber tenido ese flujo de sangre. Entonces, es por eso, y no es porque el hijo nació con algún pecado o no es por algún pecado del hijo. Entonces se le pide estos dos tipos de ofrendas para expiar a la mujer que fue la que concibió. Y algo muy importante que nos está señalando aquí la escritura, que cuando no tuviera, que cuando fuera de escasos recursos, si no le alcanzaba, ¿no es cierto?, para lo que era el cordero, podía presentar 2 tórtolas o 2 palominos. Y entonces vemos con esto, podemos aprender y podemos ver que los padres de Yeshua, es decir, Joseph y Miriam, eran de escasos recursos. Bueno, Joseph fue quien crió, ¿no es cierto?, a Yeshua, pero sabemos que Yeshua es divino porque su padre es el eterno, es decir, él es la misma imagen del Todopoderoso. Pero bien, volviendo a esto, a lo que es la familia de Yeshua, vemos que eran humildes, que eran de escasos recursos. Esto lo vemos en Lucas 2, del 22 al 24. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Amén. Amén, amén. Y qué importante todo esto, diríamos, porque hay muchas interpretaciones sobre esto y malas interpretaciones en el sentido de que hablan sobre que justamente Miriam y Joseph presentaron porque el niño venía pecaminoso, porque el niño venía, y sabemos que ningún niño trae pecado al mundo, son inocentes, inclusive Yeshua mismo dice, vengan a mí todos los niños, y nos pide que seamos como los niños inocentes, inclusive, pero sin embargo se malinterpreta muchas veces estos versículos y diciendo que por el pecado, esa entrega, esa ofrenda es porque el niño viene con pecado. Sin embargo, acá lo vemos claramente en la escritura que es por ella, justamente es por la mujer por la cual se entrega la ofrenda, no por el niño. El niño viene sin pecado, y mucho menos nuestro don Yeshua, que sabemos que no fue concedido por obra de hombre, sino por orden divino. Amén.
Bien, ahora vamos a ver la ley sobre la lepra. Exactamente, acá ya es en Levítico 13, en el versículo 2 nos dice, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y tuviera en la piel de su cuerpo como llagas de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Acá vemos, diríamos, cómo está hablando. Hoy en día conocemos la lepra desde un punto de vista bacterial. Diríamos, la lepra que conocemos hoy se da por medio de una bacteria. Sin embargo, la Sará que se nombra en las escrituras no es la lepra que conocemos hoy en día, sino que es una enfermedad que estaba relacionada más a lo espiritual, a esa parte del pecado, de la transgresión de las ordenanzas del Eterno. Lo vamos a ir viendo y está detallado cómo afecta a las personas desde el versículo 1 al 46. Amén. Algo que podemos ver con esto, ¿por qué relacionamos de que está relacionado con lo espiritual? Vemos algo muy importante acá en este pasaje que habíamos traído acá, ¿no es cierto? Y es que se les es encargado, es encomendado a que quienes eran los que tenían que revisar esto, quienes eran los que tenían la autoridad de declarar limpio o impuro a las personas que eran los que debían hacer las observaciones a todos estos distintos tipos de afecciones, de enfermedades. Vemos que eran los sacerdotes y no era el sumo sacerdote y sus hijos, es decir, los sacerdotes, y no eran llevados a los médicos, sino quienes se encargaban de esto era todo el servicio sacerdotal. Entonces, ¿qué podemos entender con esto? Que, como lo dice Marcelo, eran más de tipo espiritual, es decir, eran por pecado, y que bueno, ya lo hemos visto con Miriam, ¿no es cierto? Que ella tiene también un tipo de lepra por hablar mal de su hermano. Entonces, cuando ella se arrepiente de esto, cuando ella decide retornar al Eterno, es que ella es curada, es cuando ella es apartada también y cumple todos estos días de purificación, de expiación de sus pecados. Ahora lo vamos a ver, ¿no es cierto?, con los distintos tipos de lepra, de Sará, que, bueno, así está mencionado, ¿no es cierto?, en hebreo. Amén. Amén. Vamos a ir al Levítico 13, del 3 al 8, vamos a ver las llagas. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le recomendará y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiera manchas blancas, pero que no parecieran más profunda que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días, y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conservare el mismo aspecto, no hubiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote lo volverá a encerrar por otros 7 días, y el séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Para si se extendiere, pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote, y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Amén. Entonces acá vamos viendo un tipo de lepra, porque todos estos son distintos tipos de lepra, todas estas afecciones que vemos en la piel. Exactamente, el Eterno dejó
muy bien aclarado para que los sacerdotes pudieran tener esa seguridad en declarar esta situación, declarar esta enfermedad. Amén. Vamos a ver cómo el Eterno les va detallando todo para que ellos pudieran reconocer. Ahora vamos a ver con los tumores. Eso lo encontramos en Levítico 13, del 9 al 17. Cuando hubiera llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado de color del pelo, y se descubre asimismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará, porque es inmundo. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriese toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo, y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviera blanca, entonces vendrá al sacerdote, y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiera vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Amén. Bien, vamos a ver ahora las úlceras. Esto lo encontramos en Levítico 13. Del 18 al 23. Amén. Palabra del Eterno. Cuando un cuerpo tenga una úlcera en su piel que haya sido sanada, pero surge en el lugar de la úlcera una hinchazón blanca o una mancha lustrosa, blanca, rojiza, será observada por el sacerdote. El sacerdote la examinará y he aquí, si parece más hundida que la piel y el vello se ha vuelto blanco, el sacerdote lo declarará impuro, es lepra que ha brotado en la úlcera. Pero si el sacerdote la examina y he aquí no hay en ella vello blanco, ni está más hundida que la piel, y ha perdido color, entonces el sacerdote la hará recluir 7 días. Y si se aparece mucho en la piel, el sacerdote lo declarará impuro, es infección. Pero si la mancha lustrosa se mantiene fija sin que haya sido esparcida, es cicatriz de la úlcera y el sacerdote la declarará limpia. Y ahora lo que corresponde a lo que eran las quemaduras en la piel, quemaduras por fuego, va de Levíticos 13, del 24 al 28. Asimismo, cuando hubiera en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiera en lo sanado del fuego manchas blanquecinas, rojizas o blancas, el sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiera vuelto blanco en la mancha, y ésta pareciera ser más profunda que la piel, es lepra, que salió en la quemadura, y el sacerdote lo declarará inmundo, pero por ser llaga de lepra. Mas si el sacerdote la mirare y no apareciere en las manchas pelo blanco, ni fuera más profundo que la piel, sino que estuviera oscura, le encerrará el sacerdote por 7 días, y al 7º día el sacerdote la reconocerá, y si se hubiera ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra. Pero si la mancha se estuviere en su lugar y no se hubiera extendido en la piel, sino que estuviera oscura,
es la cicatriz de la quemadura. El sacerdote lo declarará limpio, porque señal de la quemadura es. Amén. Amén. Bien, ahora vamos a ver las llagas en la cabeza o en la barba. Cuando un hombre o una mujer tenga una llaga en la cabeza o en la barbilla, el sacerdote examinará la llaga y si parece más hundida que la piel y su vello es cano y delgado, entonces el sacerdote lo declarará impuro, es tiña, lepra de cabeza o barbilla. Pero si el sacerdote examina la infección de la tiña y he aquí no parece más hundida que la piel y no hay en ella vello cano, el sacerdote hará recluir al infectado de la tiña 7 días. Al séptimo día el sacerdote examinará la infección y si he aquí la tiña no está esparcida, ni hay en ella pelo cano, ni la tiña parece más profunda que la piel, será afeitado, pero no será afeitada la tiña. Y el sacerdote hará recluir al tiñoso 7 días más. Al séptimo día el sacerdote examinará la tiña, y he aquí si después de afeitado la tiña no está esparcida por la piel, ni parece más hundida que la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, lavará sus vestidos y será limpio. Pero si ciertamente la tiña está extendida en la piel después de ser purificado, entonces el sacerdote lo examinará. Y si he aquí la tiña está extendida en la piel, el sacerdote lo tendrá que no tendrá que buscar el pelo cano, es impuro. Pero si a su parecer la tiña está detenida y ha crecido en ella vello negro, la tiña está sanada, está limpio y el sacerdote lo declarará limpio. Amén. Ahora vamos a ver lo que son las escamas. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuvieran en la piel de su cuerpo manchas blancas, el sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieran manchas blancas algo oscurecidas, es empeine que brota en la piel. Está limpia la persona. Amén. Bien, ahora vamos a ver las calvicies. Eso lo encontramos en Levítico 13, de 40 al 44. Dice así: cuando a un varón se le cae el pelo de su cabeza, calvo es, pero limpio. Asimismo, si se le cae por delante de su cabeza, calvo es de la frente, pero limpio. Pero si en la calva de la coronilla o en la calva de la frente hay una llaga blanca rojiza, es lepra que está en su coronilla o en su frente calva. El sacerdote lo examinará y la hinchazón de la llaga blanca rojiza de su coronilla o de su frente calva es como el aspecto de la lepra en la piel de la carne. Él es hombre leproso, el sacerdote lo declarará impuro, tiene la llaga en su cabeza. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces con una vez que se declara la lepra, una vez que se declaraba la lepra en la persona. Eso está en Levítico 13 del 45 al 46, la sentencia. Y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviera en él. Será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Amén. Algo que tenemos que darnos cuenta acá con este pasaje, dice rasgará sus vestiduras. Recordemos que rasgar las vestiduras en las escrituras era señal de duelo, era cuando estaban pasando por algún dolor, por alguna
aflicción, ¿no es cierto? Estamos aprendiendo que todos estos tipos de llagas, de lepra, ¿no es cierto?, que se da en la piel, eran por pecados, eran problemas, ¿no es cierto?, afecciones de origen espiritual. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacerse? Apartar a esa persona del campamento, es decir, sacarla fuera del campamento. Esa persona debía pregonar tamei, tamei, es lo que decía, ¿no es cierto? Impuro, impuro. ¿Por qué? Porque nadie se le podía acercar, porque recordemos que así como la lepra se podían contaminar otras personas, nos está señalando el pecado. El pecado es así cuando si el pecado lo dejamos dentro del campamento o dentro de la congregación, se va a seguir esparciendo, se va a contaminar a otros hermanos, se va a contaminar al resto del campamento, es decir, al resto de la congregación. Es por eso que cuando muchas veces en las distintas congregaciones se observan, se les llama la atención a varios hermanos que están en pecado, pero aún así siguen, ¿no es cierto?, en esto y no se vuelven de sus caminos, no se vuelven al eterno y deciden seguir así. Si siguen dentro de la congregación, pueden arrastrar a otras personas, pueden contagiar a otras personas y esparcir el pecado. Es por eso que esto es la enseñanza que nos va dejando esto de que eran apartados 7 días fuera del campamento. Luego se observaban si habían cambiado o no para volver, para regresar, para limpiarse, para lavar sus vestiduras y regresar al campamento. Amén. Traíamos el Salmo 38 del 1 al 8 que nos habla mucho con respecto a esto. Dice así: Yud-Het-Bat-Hei, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis inequidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Entonces vemos algo muy importante: cuando estamos en pecado, nos damos cuenta que que hemos pecado, queremos regresar, queremos hacer hacemos ese arrepentimiento, ¿no es cierto?, para volver al Eterno. Es así que se siente ese dolor, así como lo reflejaba en este salmo. Amén. Vemos algo muy importante. El propósito del Eterno no es que que sus hijos estén sufriendo, que estén pasando por estas aflicciones todo el tiempo. No era ese el propósito del Eterno, sino el propósito era más bien es un llamado, ¿no es cierto?, al arrepentimiento, un llamado a que examinaran sus vidas, para que pudieran sanar, para poder quitar todo lo que los corrompía, todo lo que los apartaba del Eterno. De hecho, eran apartados, ¿no es cierto?, del campamento. Y algo que vamos a ver muy importante de la mano que de la mano de Yeshua es cuando viene, ¿no es cierto?, esta sanidad, ¿no es cierto?, sanaciones que comienza a hacer Yeshua con respecto a estas afecciones. Y vamos a ver algo muy importante, porque recordemos que eran los encargados de hacer esto, eran el sumo sacerdote
y sus hijos, era Aarón y sus hijos, es decir, el sumo sacerdote y los sacerdotes. Ellos eran nada más los encargados, no los médicos, no nadie más del campamento, solamente en el tabernáculo y ellos eran los que oficiaban en el tabernáculo, eran los que se encargaban de revisar todos estos tipos, todos estos tipos de lepra, o sea, a los que se les había dado esa autoridad. Pero vamos a ver algo muy importante por parte de Yeshua. En Mateo 10:1 nos dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces vemos acá justamente algo que se estaba diciendo hace unos días, que la autoridad solo estaba en Aarón y sus hijos y que es eterna, ¿sí? A ver, lo que estaba hablando el Eterno con respecto al sacerdocio que era eterno, se estaba refiriendo a eso, que el sacerdocio y el reinado van a ser eternos y son eternos. No se estaba refiriendo a Aarón y a sus hijos, sino se estaba refiriendo al sacerdocio que era eterno. Y vemos algo muy importante, quien tiene esta autoridad es el mismo eterno. Recordemos que Yeshua es su imagen visible, estamos viendo acá a Yeshua dándoles esa autoridad a sus discípulos, no a los sacerdotes del templo, no a las personas del Sanedrín, sino les dio esa autoridad a sus discípulos. Él y sus discípulos hacían estas cosas, tenían esta autoridad de sacar afuera espíritus inmundos, de sanar a los enfermos, de quitar toda dolencia. Ellos tenían esta autoridad, pero fue dada por el mismo Eterno que es Yeshua. Amén. Amén. Y también vemos en Lucas 17 del 11 al 19. Yendo Yeshua a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo, Yeshua, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Elohim a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Yeshua dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Elohim, sino este extranjero, y dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Miren lo importante que era este tema de la lepra, digamos, de la sará, no lepra, porque mal llamada lepra, ¿no es cierto? Pero justamente lo que le está decretando Yeshua al despedirlo, no le dice te ha sanado, tu fe te ha sanado, sino le dice tu fe te ha salvado. La muestra de esta sanación es la salvación. Quiere decir que una vez que somos limpiados del pecado, no volvamos a caer al pecado porque hemos ganado la salvación. Una vez que somos limpiados de Sará, de esta transgresión de la Torá, que es el pecado, somos salvos, no sanos, sino salvos. Entonces ahí nos damos cuenta de lo espiritual que era esta enfermedad, que realmente iba muy ligada a lo espiritual. ¿Y quién más que Yeshua para haber dado esa declaración? Amén. Vamos a ver ahora a la mujer encorvada que es sanada. Esto lo encontramos en Lucas 13, del 10 al 17. Nos dice así, palabra del Eterno. Y en uno de los Shabbat estaba enseñando en las sinagogas. Y he aquí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad por 18 años. Vemos algo muy importante, nos está diciendo que era un espíritu de enfermedad. La misma palabra nos está diciendo
Estas no eran enfermedades comunes, eran espíritus. Entonces vemos que estas enfermedades de la piel, estos tumores que vemos en Levítico, eran espirituales. Bien, vemos que estaba por 18 años, llevaba así y estaba encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Algo, lo que estaba recién señalando Marcelo, no le dijo quedas sanada, sino quedas libre de tu enfermedad. No estamos diciendo que no sanaba, que no se sanaban, sí, se sanaban, ¿no es cierto? Pero no les señalaba que se sanaban, sino que se libraban, es decir, se libraban de la enfermedad, eran librados de esos espíritus. Dice, y le impuso las manos y al instante se enderezó y glorificaba a Elohim. Pero el principal de la sinagoga, indignado porque Yeshua había sanado en un Shabbat, dijo a la multitud, 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en el día de Shabbat. Vemos algo muy importante, las personas que estaban, los que tenían la autoridad, la supuesta autoridad en el Sanedrín, ¿no? Ni siquiera conocían, tenían un gran desconocimiento de la Torá. Pero ¿por qué sucedía esto? Porque ellos estaban rigiendo más que nada por lo que conocemos como mandamientos de hombre. Ellos ponían por encima los mandamientos de hombre, por encima de los mandamientos del Creador, porque vean, no dice en la Torá, no vamos a encontrar ningún versículo en la Biblia, ningún pasaje vamos a encontrar donde diga que en Shabbat no se podía sanar. Entonces vemos el desconocimiento que había en el Sanedrín. Había mucho desconocimiento de la Torá. Entonces, ¿cómo vamos a ir a estudiar aquel Sanedrín de aquella época, cuando ese Sanedrín de esa época estaba desconociendo la Torá? Justamente acá estaba hablaba del Shabbat, pero en el Shabbat no dice nada en el Shabbat que no se pueda sanar. Continuemos. Sí. No, y no solamente sanar, lo que le estaba brindando Yeshua era la liberación, era la salvación de espiritual. Ellos veían lo que los ojos estaban viendo era solamente la carne y no se estaban dando cuenta de la liberación que estaba haciendo Yeshua a nivel espiritual. ¿Qué es lo que están haciendo los líderes religiosos en Shabbat? Sino llevar la palabra, enseñar, mostrar, llevar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio del reino? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que llevar? El mensaje de salvación. Yeshua ahí estaba actuando, no solamente que lo estaba llevando, lo estaba poniendo en ejecución, estaba ejecutando la salvación. No solamente la sanación, sino la salvación. Es lo que debemos hacer en Shabbat, llevar el mensaje de salvación, no preocuparnos por seguir los rituales y las tradiciones de hombres, y que hoy en día eso se está promulgando más, y se está haciendo más, y se está poniendo por encima de los mandamientos del Creador. Bien, continuemos, dice, en el versículo 15 dice, el Señor entonces le respondió y dijo, hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del establo en Shabbat y lo lleva a abrevar? Y esta que es hija de Abraham, a quien Satanás ató hace 18 años, ¿no convenía desatarla de esta cadena en el día de Shabbat? Y diciendo estas cosas, todos sus adversarios quedaron avergonzados, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas que eran hechas por él. Vemos que quedaron avergonzados porque desconocían la Torá. Entonces estaban desconociendo la Torá porque se estaba siguiendo mandamientos de hombre, estaban poniendo por encima de la palabra del Eterno los mandamientos de hombre,
el famoso Sanedrín. Entonces vemos esto muy importante. Yeshua, ¿qué hace? Libera a esta mujer, la sanidad que le trae a esta mujer que vemos acá, que estaba siendo atacada por 18 años por este espíritu, ¿no es cierto?, que la tenía encorvada, es liberada. Entonces esta sanación que le trae es de liberación, de salvación. Amén. Exactamente, y vemos que la sanación es la consecuencia de la salvación. Digamos, el haber sido sanada de su joroba, de su problema, de su encorvadura, es la causa visible de la guerra espiritual que había llevado Yeshua, que había librado y ganado Yeshua. Mire cómo cómo la hipocresía de aquel maestro de la sinagoga, cómo no se daba cuenta, qué desconocimiento tenía realmente de la palabra. Amén. Bien. Ahora vamos a ver la sará o bueno, lepra en la ropa, porque esto también pasaba la ropa, que era como un moho o un hongo, y esto lo encontramos en Levítico 13 del 47 al 59. Nos dice así: cuando haya infección de lepra en la ropa, sea ropa de lana o ropa de lino, en tejido o en punto, sea de lino o de lana, en cuero o en cualquier objeto hecho de cuero, y la mancha se muestra verdosa o rojiza, sea un vestido o en cuero, o en tejido, o en punto, o en cualquier objeto hecho de cuero, es infección de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. El sacerdote observará la infección y hará aislar lo infectado durante 7 días. Al 7º día observará la infección, y si la infección está esparcida por el vestido o por el tejido o por el punto o por el cuero, cualquiera que sea el uso del cuero, la infección es una lepra maligna, es impuro, y quemará el vestido o el tejido o el punto o la lana o el lino o cualquier objeto de cuero infectado, porque es lepra maligna. Será quemado al fuego, pero si el sacerdote lo examina y he aquí la infección no está extendida en el vestido o el tejido o el punto o cualquier objeto de cuero, el sacerdote ordenará que laven lo que tiene la infección y lo hará aislar 7 días más. Después que el objeto infectado haya sido lavado, el sacerdote lo examinará, y si he aquí la mancha no ha cambiado ante sus ojos, aunque no esté extendida, es impuro, ya sea que esté corroído por el derecho o por el revés, será quemado en el fuego. Pero si el sacerdote lo examina y he aquí la mancha se ha debilitado después de ser lavada, la cortará del vestido o del cuero o del tejido o del punto. Pero si reaparece en el vestido o en el tejido o en el punto o en cualquier objeto de cuero, se está esparciendo, aquello en lo cual está la infección será quemado al fuego. El vestido o tejido o el punto o cualquier objeto de cuero que haya lavado y la mancha haya sido removida de ellos, entonces será lavado por segunda vez y quedará limpio. Esta es la ley acerca de la mancha de lepra en un vestido de lana o de lino, bien sea el tejido o trama o en cualquier objeto de cuero, para declararlo limpio o para declararlo impuro. Vamos a ver algo muy importante. ¿Por qué la ropa, ¿no es cierto? ¿Por qué las prendas o los objetos? Y algo que estábamos aprendiendo, que la lepra, la sará, ¿no es cierto?, es un pecado. Vamos a ver que la vestimenta, la ropa,
nos está representando nuestras acciones, nos representa todo lo que es nuestro entorno. Recordemos que si es un pecado, por ejemplo, si yo peco, si supongamos que yo engaño a mi esposo, no solamente voy a afectarme yo ante el Eterno, no solamente yo voy a estar, no voy a estar apta para presentarme delante del Eterno, sino que voy a afectar a todo mi entorno, voy a afectar a mi esposo, voy a afectar a mis hijas, voy a afectar a todo mi entorno, a toda mi familia. Es por eso que cada cosa que hacemos tiene sus consecuencias. Es por eso que estas manchas que están manchando las vestiduras o los objetos, están representando el pecado, nuestras acciones. Entonces, es eso, la vestimenta representa eso, nuestras acciones, cada decisión que tomamos tiene consecuencias, debemos examinar y corregir nuestras acciones buscando la purificación y rectitud de nuestro caminar para estar en comunión, para estar aceptable delante de los ojos del Eterno. Vamos a leer Efesios 4. Del 22 al 24 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Amén, amén. Vemos lo importante de justamente hacer eso, examinarnos a nosotros mismos. Algo que vemos en la Haftará, que esa, la Haftará la encontramos en Segunda de Reyes, va del capítulo 4, 42 al 5, 19, y ahí nos narra con respecto a cuando Eliseo, ¿no es cierto? Cuando Naaman se presenta con lepra a Eliseo, y vemos cómo el Eterno sana a Naaman por medio de Eliseo. La mayoría conocemos, ¿no es cierto?, esta historia, si no, los invito a que lo puedan leer, a que lo puedan analizar. Vamos a ver que Naamán es sanado, pero ¿por qué sanado? Por justamente obedecer, por fe y obedecer. Es decir, ¿qué fue lo que le dijo Eliseo? Que se lavara 7 veces. Entonces, ¿qué hizo Naamán? Fue y se lavó 7 veces y así fue sanado. Entonces, ¿qué fue lo que lo sanó? Lo salvó a Naamán. Fue la fe y la obediencia. Entonces, vemos la importancia de obedecer la palabra del Eterno, no solamente de creer, sino también de obedecer. Él cumplió con todas estas cosas y es por eso que no solamente fue sanado, sino también fue salvado. Amén. Amén. Bien, vamos a ver que Yeshua es ese Mesías prometido. Recordemos que Juan el Bautista, cuando estaba en prisión, él manda a sus discípulos a preguntar si era el Mesías que había sido prometido. Esto lo vamos a encontrar en Mateo 11. Del 3 al 6 dice: ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Yeshua respondió: vayan y cuéntenle a Juan lo que están oyendo y viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres se les anuncian las buenas noticias. Dichoso el que no tropieza por causa de mí. Amén. Entonces, Yeshua acá lo que estaba haciendo, estaba citando lo que es el libro de Isaías. Vamos a leer Isaías 29, 18 al 19. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro,
y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Yud-Heh-Vav-Hei, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Amén. Y en Isaías 35, del 4 al 6, nos dice su palabra. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Elohim viene con retribución, la venganza es de Elohim, él mismo vendrá y os salvará. Vemos que está hablando de Yeshua, nos está diciendo el mismo Elohim, el mismo Eterno vendrá. Entonces, ¿quién es este que vino, este Mesías que vino? Es la misma imagen del Todopoderoso, es el mismo Elohim. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos despertados. Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque habrán brotado aguas en el desierto y fluirán torrentes en el Arabá. Vemos que se está hablando de Yeshua. Esto que Yeshua le pronunció a Juan era lo profetizado por el profeta Isaías, ¿no es cierto? Que él estaba profetizando esto cuando sería la venida del Mesías, que iban a haber estos milagros, esta sanidad, esta salvación. Amén. Amén. Y vamos a ir viendo también el tema de la solución a la Tará, ¿no es cierto? Nosotros venimos viendo que nuestro don Yeshua era quien hacía estas sanaciones, liberaba y daba salvación a aquellos que iban en busca de él. Pero nosotros siempre nos han dicho, ¿no es cierto?, que no, pero las tradiciones judías, el judaísmo ortodoxo, no reconoce al Mesías, ellos siguen otros lineamientos, para ellos Yeshua no es el Mesías. Sin embargo, vamos a ver cómo hay testimonios dentro de sus propios libros, de los libros ortodoxos, del judaísmo ortodoxo, hay testimonio de que nuestro don Yeshua era la salvación, era esa solución que venía al mundo para todos los afligidos. Vamos a ver cómo en el Talmud, en el Shoma 39b5 nos dice: los sabios enseñaron durante el mandato de Simón Hatzadik, la suerte para Elohim siempre surgía en la mano derecha del sumo sacerdote. Después de su muerte, ocurrió solo ocasionalmente, pero durante los 40 años anteriores a la destrucción del templo, la suerte para Elohim no surgió en absoluto en la mano derecha del sumo sacerdote. Así también la tira de lana carmesí que estaba atada a la cabeza del macho cabrío que fue enviado a Sacel no se volvió blanca, y la lámpara más occidental del candelabro no ardía continuamente. Vemos, acá nos está dando detalladamente, inclusive, bueno, muchos creen que porque había muerto Simón Hatzadik, Simón el Justo, estas cosas venían sucediendo, pero sin embargo dice ocasionalmente. Sabemos que Simón Hatzadik fue aquel sacerdote que esperó a las puertas del templo el ingreso de Yeshua, quien reconoció al bebé como el Mesías. Él era Simeón Hatzadik, él era Simeón el Justo. Ese hombre había esperado hasta la llegada del Mesías. Él había pedido al Eterno ver con sus propios ojos al Mesías. Después de esto, él muere. Los judíos dicen que la amada casa de Judá cree que el Eterno se apartó de la casa de Judá por la muerte de Simón Hatzadik, pero esto sucedió 70 años antes de la destrucción del templo.
Sin embargo, nos da a ciencia exacta, pero durante los 40 años anteriores a la destrucción, no los 70 años. Quiere decir que no sucedió por la muerte de Simón, de Simón Hatzadik, Simón el Justo, la situación esta, sino se da por la muerte y resurrección, por la venida de nuestro Adón Yeshua Hamashiach. Recuerden que Yeshua muere aproximadamente a los 30 años, más 40 son 70, y esos 70 es el tiempo de la destrucción del templo. Recordemos que en el año 70 fue destruido el templo aproximadamente. ¿Por qué no se da cuenta la amada casa de Judá? Lo tienen en sus propios escritos. Además, vemos algo muy importante que nos está señalando justamente acá el Talmud, es decir, ya las ofrendas no eran aceptadas por el Eterno. ¿Qué nos está señalando esto? Que la presencia del Eterno ya no estaba en el templo. Cuando vino Yeshua, ya el Eterno no estaba allí. ¿Por qué Yeshua le da autoridad a sus discípulos? Porque ya la autoridad no estaba allí en el templo, no estaba en el Sanedrín. Entonces, vemos esto muy importante. Es más, ni siquiera la lámpara se encendía. Se apagaba, Se dice les que se apagaba la apagaba, lámpara, es decir, se no apagaba. podían encender la lámpara. ¿Qué estaba señalando con esto? El Eterno ya no estaba ahí, no estaba su presencia ahí. ¿Pero por qué? Porque se había corrompido el templo. De hecho, el mismo Yeshua lo dijo. ¿Qué hicieron con la casa de mi padre? ¿O no dijo así Yeshua en las escrituras? No tenemos eso en las escrituras por parte de Yeshua. Entonces, que es esto que traemos, es un llamado a eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir leyendo el Talmud? Ellos mismos hasta en el Talmud lo tienen y ni siquiera lo reconocen. ¿Vamos a seguir bajo esta autoridad? ¿O vamos a seguir solamente la autoridad del Padre y que es solamente su escritura? Tenemos que tener cuidado cuando vemos enseñanzas que vienen de la amada casa de Judá. No digo que los odiemos, no digo que el Eterno no esté con ellos, no digo que nos levantemos en contra de ellos, no, pero si a ellos no se les ha revelado la verdad, ellos no han reconocido a Yeshua como su Señor y Salvador, ¿cómo vamos a seguir enseñanzas de ellos? ¿Qué vamos a aprender? Eso lo explicaba en la semana anterior, ¿no es cierto? En una simple, dando un ejemplo de una ecuación matemática. Digamos, si yo altero el orden de los factores, diríamos, no voy a tener el mismo producto. Pero si yo cambio o hago desaparecer uno de los factores, no voy a tener el mismo resultado. Lamentablemente, nosotros tenemos que confiar en Yeshua Hamashiach. Nosotros tenemos que dar esa doble, tenemos que tener esos dos factores en nuestra ecuación. La Torá, la ley de Elohim, la obediencia a la Torá y la fe en Yeshua. Haciendo estas dos cosas, nosotros tenemos como resultado la salvación. Ahora, si hay una enseñanza que no tiene alguno de estos dos factores, lamentablemente la enseñanza se desvía. No me da el mismo resultado, no me da el mensaje de salvación. No llego a la salvación. Tenemos que tener mucho cuidado. En el Shabbat 15a9 nos dice, Él les envió. Esto dijo mi padre. 180 años antes de que el templo fuera destruido, el malvado reino de Roma invadió Israel. 80 años antes de que el templo fuera destruido, decretaron impureza en la tierra de las naciones y en los vasos de vidrio. 40 años antes de que el templo fuera destruido, el Sanedrín fue exiliado de la cámara de las piedras talladas y se sentó en los almacenes del monte del templo. Con respecto a la última declaración, la Guemará pregunta, ¿cuáles son las manifestaciones
alágicas de esta declaración, el rabino Yitzhak Bar Adbini dijo: decir que ya no juzgaban casos de multas. La Guemará se pregunta: ¿se te ocurre que ya no juzgan casos de multa? Incluso varias generaciones después de la destrucción del templo continuaron juzgando casos de multa en Aret Israel. Más bien, enmienden y digan que ya no juzgan casos capitales. La autoridad para imponer la pena de muerte fue despojada del Sanedrín y por lo tanto abandonaron voluntariamente la cámara de la piedra tallada, dado que el Sanedrín ya no se reúne en el lugar designado. La halajá indica que ya no tienen autoridad para juzgar casos capitales. Vemos cómo los mismos judíos ortodoxos, la amada casa de Judá, en sus propios libros, en el Talmud, están reconociendo la pérdida de la autoridad del Sanedrín. El Sanedrín voluntariamente se retiró del templo a causa de que, justamente, qué coincidencia, 40 años de la destrucción, antes de la destrucción del templo. Oh casualidad, es justamente cuando nuestro Adón Yeshua fue juzgado, fue crucificado y resucitó entre los muertos. No es casualidad. Justamente esto nos enseña y nos muestra que quién tiene toda la autoridad, a quién delegó nuestro Adón Yeshua su autoridad para las sanaciones, para la liberación. Lo leíamos anteriormente en la Escritura. Él designó a sus discípulos, no buscó al Sanedrín, no buscó a aquellos sumos sacerdotes, no buscó ni siquiera a los descendientes de Leví. De hecho, el mismo Yeshua reconoce y dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, si toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra a Yeshua, ¿por qué vamos a desestimar esto? ¿Por qué vamos a decir que la autoridad todavía la tienen los levitas? Se va a levantar, va a venir nuevamente, ¿no es cierto? Yeshua vendrá con un nuevo templo, todo será nuevamente creado, ¿no es cierto? Por la mano de Yeshua, todo será restaurado, pero será hecho por él. No pensemos que va a ser un templo que se va a levantar allá y que vamos a tener que ir allá a llevar todo esto y a oficiar estos holocaustos, y solamente y que va a ser atendido por levitas. No pensemos eso, porque esto no sucederá así, no lo dice la Escritura así. El Eterno hará cielo nuevo y tierra nueva. No va a ser hecho por mano de hombre, así que no estén pensando, van a hacer el sacrificio ahora de la vaca roja, encima una vaca roja que nació de manera natural. Por supuesto que no. Fue modificado, fue provocado. Entonces, ¿les parece que ese va a ser el sacrificio y que va a ser aceptado por parte del Eterno? En algún momento dice la Escritura que debemos modificar lo que el Eterno creó, que debemos modificarlo para ser aceptado. En ningún momento dice eso, así que no pensemos que de ese sacrificio y que del templo levantado por manos humanas, no pensemos eso. Dejemos de pensar que esa autoridad la sigue teniendo y que van a ser solo levitas, cuando la misma Escritura dice lo contrario, dice que de los hijos de las naciones te levantaré sacerdotes. Lo dice la misma Escritura y no es que me lo estoy inventando o no me traje algo sacado de contexto.
Lo dice, de los dispersos te levantaré sacerdotes. Entonces dejemos de pensar esto. El mismo Yeshua dijo, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, no desestimemos la autoridad de Yeshua. Entonces, vemos que por medio de Yeshua fue quien él llevó, ¿no es cierto?, lo que era esta Sará que venimos viendo en esta porción, que son estas enfermedades de la piel, lo que hemos conocido como lepra, ¿no es cierto?, todas las afecciones que eran de modo espiritual. Vamos a ver cómo también hallamos en los escritos de la amada casa de Judá, dice así: en términos sencillos, el leproso es una persona enferma con una impureza de una lepra específica. Por eso, es de su sumo asombro que cuando la Guemará pregunta sobre el Mesías, ¿cuál es su nombre?, responde el leproso. La razón que da la Guemará es que sobre el Mesías está escrito: nuestra enfermedad cargó y nuestro dolor soportó. Sin embargo, aunque el Mesías soporta enfermedad y sufrimiento. Vemos entonces cómo dentro de los escritos de la amada casa de Judá, de la Guemará, del Talmud, vamos encontrando cómo el Mesías ha sido declarado. Lamentablemente, la amada casa de Judá todavía tiene esa venda sobre el Mesías, a pesar de que lo tienen escrito en sus propios libros. Sin embargo, todavía no lo ven. Igualmente sabemos que llegará el momento que es Él quien va a despertar a la casa de Judá. Él les mostrará quién es el verdadero Mesías. De hecho, algo que vemos, ¿no es cierto?, que estábamos aprendiendo con los distintos tipos de Sará, ellos tienen todavía, recordemos que uno de los tipos de Sará son las escamas, ellos tienen todavía estas escamas en los ojos y es por eso que no ven a Yeshua. El mismo Pablo reconoce esto, reconoce este tipo de Sará. Él dijo, estoy parafraseando, no recuerdo el versículo, pero dijo, se me fueron quitadas las escamas de los ojos y pudo ver a Yeshua, pudo ver, porque él no reconocía, él tampoco reconocía a Yeshua. Entonces, cuando se le fue quitada este tipo de Sará, él pudo ver, la verdad, pudo ver al Mesías, pudo ver a Yeshua. Entonces, aún está este tipo de Sará, ¿no es cierto?, a un modo espiritual sobre la amada casa de Judá, y ellos pronto verán eso, podrán ver también al Mesías, y de hecho eso está también profetizado. Y esa es una de las señales del final, de que queda poco tiempo para el final. Amén. En Lucas 7:22 nos dice: entonces respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les es anunciado las buenas noticias. Hermanos, acá volvemos a traer lo mismo que leíamos hace un rato en Mateo. Lo importante es justamente que Yeshua es quien toma esa Sará, quien ya hoy nosotros, más allá de que en algún momento anteriormente esta Sará se veía, era de forma visible en la piel, mostrando el pecado del hombre. Si bien hoy ya no tenemos esta Sará visible, pero todavía sigue la Sará, como dice Ivana, espiritual en los ojos, de la ceguera de muchos. Tenemos que tener en cuenta que otra de las cosas importantes por las que vino el Mesías es para anunciar las buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que Él cargó con todos nuestros pecados. En primera de Pedro 2, 24 al 25 nos dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanados.
porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Todo esto ya había sido profetizado. En Isaías 53, 4 al 6 nos dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yud-Heh-Vav-Heh cargó en él el pecado de todos nosotros. Algo que tenemos que aprender con esta porción y es más que nada entender el corazón del Eterno, entender el propósito del Padre. Recordemos que con todas estas afecciones, en esta época, perdón, ¿qué es lo que hacían? Era como un tipo, digamos, de castigo, ¿no? Si la multa es mayor, entonces nos vamos a cuidar de no transgredir la ley, ¿no es cierto?, para no pagar tan grandes multas. Entonces, es por eso que el Eterno les ponía este tipo de enfermedades, ¿no es cierto?, para que ser apartado. Si continuaban, eran apartados por otros 7 días más y estaban apartados del campamento, es decir, poniendo como un tipo de multa, de castigo sobre aquellas personas que habían pecado, para que el pecado no entrara al campamento, para que el pecado no se esparciera, para que esa persona se arrepienta y no vuelva a pecar. Entonces, ese era el propósito y ese es el corazón del Eterno, que no volvamos al pecado. ¿Cuál es yo creo esto, si realmente entendiéramos y comprendiéramos el sacrificio de Yeshua, pues no volveríamos a pecar más. ¿Por qué? Porque Yeshua cargó con estos pecados. Yeshua fue crucificado. Yeshua murió por nuestros pecados. Si nosotros entendiéramos el sacrificio de Yeshua, no volveríamos a pecar más. Si realmente entendiéramos, ya no pecaríamos por rebeldía. Nuestros pecados serían por desconocimiento y no por rebeldía. Nuestros pecados serían por ignorancia y no por rebeldía. Pero si estamos pecando por rebeldía, es porque no hemos conocido, no entendemos, no comprendemos ni siquiera un chiquito, ni siquiera un poquito el sacrificio de Yeshua. No nos duele nada el sacrificio de Yeshua. Si realmente nos doliera el sacrificio de Yeshua, si lo comprendiéramos, si entendiéramos, entonces no volveríamos a pecar por rebeldía. Este es un mensaje y es un llamado por parte del Eterno a que nos volvamos de nuestros caminos, de nuestras decisiones, que no escuchemos a nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso, que no sigamos nuestros pensamientos, sino el pensamiento del Eterno, el corazón del Padre, que aprendamos sobre su corazón, sobre su propósito, que aprendamos eso, que caminemos en Torah. Ese es el corazón de nuestro Creador, la Torah. Amén. Amén, amén. Amén, bueno, hermanitos, y aquí terminó con esto terminó la porción. Amén. Amén, amén. Hermanitos, para los que les haya gustado, pueden suscribirse al canal de YouTube, que bueno, vamos a estar transmitiendo esto seguramente por TikTok y por YouTube. Así que bueno, las enseñanzas quedan ahí. Cualquier duda, cualquier cosa, nos pueden preguntar, nos podemos charlar, sacarnos dudas. Y bueno, entre todos estamos aprendiendo de la palabra, estamos aprendiendo lo que el Padre nos está mostrando, nos está enseñando por medio de sus escrituras. Así que esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición y que realmente los ayude y edifique en sus vidas. Amén, amén.
Si tienen comentarios o aportes que nos quieran traer, ayudar, nos pueden escribir en los comentarios, como decía Marcelo, en TikTok o en YouTube. Y bueno, estaremos leyendo porque, es grabado esta enseñanza. Amén. Amén, amén. Shalom. Shalom, shalom. Bendiciones.